8. El título del salmo le hemos puesto La gloria de Dios. ¿Y qué más? Y la honra del hombre. Así que Salmo 8. ¿Estamos preparados? Muy bien, Salmo 8. Acá tenemos que este salmo fue escrito por David, ¿no? En este salmo se maravilla David de la gloria de Dios en cuanto a su creación, de lo que él hizo a través del universo, a través de la tierra, ¿ok? Y él habla acerca de cómo Dios en medio de su creación coloca a un ser especial para que lo ayude a gobernar la tierra. Algunos llaman a esto una liturgia para la noche. ¿Por qué? Porque se habla solamente de las estrellas, la luna que tú formaste, y no se habla del sol, ¿no? Aparentemente es un salmo inspirado en alguna de tantas noches que tal vez David tuvo cuando estuvo estudiando, estuvo apacentando ovejas. Entonces imagínate a David que tiene 200 ovejas, ¿no? Y él está cuidando de que vengan los lobos rapaces, el oso, el león, que se puedan comer alguna oveja. Entonces, ¿qué hace David? Está con los ojos cuadrados, ¿no? Despierto, mientras que está cantando, está adorando a Dios o meditando en las cosas de Dios, ve al cielo. ¿Y cuántos de ustedes han podido aprovechar el cielo estrellado cuando no hay luz? O sea, en el desierto, en el campamento, estamos en el desierto, ¿no? Debe ser alucinante ver el cielo realmente. Nosotros acá en la ciudad no vemos nada, vemos la pan seguro que nos ha tocado en Lima, ¿no? Todo blanco, gris, ¿eh? Y en verano nada más se ven algunas estrellas, pero si sales al campo, wow, en serio, uno se queda maravillado de las estrellas, ¿no? De las estrellas. Me acuerdo mucho que hace unos años, que ya justo de una semana va a cumplir este año mi hermano fallecido, y se puso muy mal en Andahuaylas, y yo tuve que viajar para recogerlo, traerlo de emergencia a Lima, y viajé a Cusco en avión, y de ahí me tuve que ir en auto. El auto volaba, no sé cómo hacía para bajar, creo que iba a 120 y hacía las curvas. Pero de regresada fue una cosa tremenda porque mi hermano no podía moverse y tuve que traerlo en ambulancia. Estaba en una situación muy mal. Después de ese viaje, después de 2 meses murió. Estuvo muy delicado en el viaje. Así que la ambulancia venía como a 30 por hora, súper despacio. Y yo tenía que ir con mi hermano agarrándolo porque le venían todas sus crisis y ahí soportando su dolor, su llanto, y en eso que se le venían todas las cosas tenía que parar el carro. Yo tenía que decirle que paren el carro, y la doctora no quería estar ahí porque se podía contagiar, así que ella se fue adelante con el chofer. Estaba solito con mi hermano ahí en la parte de atrás de la ambulancia, y así que cuando tuvo que parar tenía que bajar con él, y lo bajaba, y abajo tenía que hacerle que haga lo que tenía que hacer mientras que esperábamos, y yo me ponía a ver el cielo. Realmente era espectacular el cielo en provincia, en esa zona del Cusco, Andahuaylas. Es realmente alucinante ver las montañas, el cielo negro, las luces de las estrellas. Uno se conmueve, ¿no? Esto fue pues una tragedia en mi vida porque fue un tiempo difícil. Pero luego hace poco tuve que viajar a Ecuador, antes de este último viaje. Y el pastor me invitó a predicar a Gualaceo, creo que es a otra iglesia, y entonces fuimos con un hermano que buena gente nos llevó en su auto a toda velocidad y se puso a conversar en un parlachín, y cuando nos dimos cuenta, yo no sé por qué tenía la impresión de que estábamos dando la vuelta. O sea, yo creo que ya deberíamos haber llegado, ¿no? Nos hemos dado la vuelta y él se ríe y me dice, sí, ¿cómo te das cuenta? No sé, pero nos estamos dando la vuelta, ¿no? Y se regresa por un lugar donde las montañas son increíblemente altas y el camino es angosto y tú pasas por el medio y parece que las montañas te van a comer, ¿no? Es como las 6 de la tarde, ves la montaña y parece que se te caen encima literalmente de piedra, pues la han tallado, no sé cómo han tallado esas rocas ahí para que pase el camino. Y uno se queda pero chiquito y dice, wow, ahorita se cae la montaña y no se cae, ¿no? Para no pasa, pero es la impresión que uno tiene de la majestuosidad de las cosas que nos rodean. Yo creo que David tenía una impresión muy similar. Y cuando él escribe este salmo, lo único que hace es comparar esa enorme grandeza de la creación, que a los ojos de Dios no es nada. Dios es más grande que eso. Y lo diminuto que somos nosotros en relación a ese tema. Así que este salmo tiene que ver mucho con eso, la inmensidad de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y la pequeñez del hombre. Acá lo hemos puesto en dos postulados: la grandeza de Dios manifestada en la inmensa
gloria de su creación y a su vez el hombre como creación máxima de Dios para que pueda gobernar esa creación. Es la idea original de la creación del hombre. Entonces, ¿para qué fue creado el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? Pues este es el origen de la creación y el motivo por el cual fue creado el hombre. Cuando el hombre peca se pervierte esta decisión de Dios y con todo el poder que Dios nos ha creado ya degradado, perdemos el rumbo y no sabemos ni de dónde venimos, ni quién somos, ni a dónde vamos, ¿verdad? Como ese hombre que le decía a su esposa, vamos a ver a tu familia. Dice, no, ¿cómo es tu hijo dice que venimos del mono? ¿Recuerdan eso o no? Porque estudiaban en el colegio, descendemos de esas criaturas del mono. Y la mujer dice, bueno, cada uno con su familia, ¿no? Si tú crees eso está bien para ti. Y muchos que perdemos la perspectiva creacionista, creemos que Dios nos ha creado, como ya no tienen rumbo, tienen que responder a estas preguntas existenciales y entonces se ponen en filosofías muy profundas, muy enmarcadas, muy llenas de información, de filosofía humana, y el hombre termina adorando su propia filosofía, su propia humanidad, en lugar de adorar a Dios, que es lo que dice Romanos. El hombre deja de adorar a Dios y entonces comienza a poner sus ojos en la creación, en la humanidad, en las cosas que vuelan, y comienza a adorarlas. Cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que termina es en idolatría terrible, ¿no? Tremenda alejada de Dios. Pero este es el propósito de Dios, que el hombre gobernara la tierra. Este salmo realmente es un salmo bastante corto y lo hemos titulado así como lo titula Reina Valera: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y esto empieza con un encabezado que dice: al músico principal sobre Gittit, salmo de David. Gittit, escrito al líder de alabanza en el templo, pues el músico principal creo que está bastante definido, que creemos que era un levita, ¿verdad?, a lo largo de las adoraciones en el templo. Y cuando habla de Gittit, significa tanto la Gar como el nombre de ciudades, ¿ok? Ciudades filisteas, donde había cierto tipo de instrumento musical para adorar, y parece que David, que tenía cercanía a esos lugares, conocía cómo cantaban en ese lugar. Podría decirse entonces, vamos a dirigir esto al músico principal del coro de Lima, en la ciudad, entonces, en el teatro de Lima, ¿no? Y van a cantarlo con un guaylas. Ya todo el mundo sabe, un guaylas, ¿no? O cómo se llama, un yarabí, o un yarabí, ¿no? Pues es muy triste, así que vamos a cantarlo con un yarabí. Y un mexicano diría, vamos a cantarlo con una ranchera de repente, ¿no? Una ranchera. Todo el mundo sabe de qué se habla porque conocemos la zona, conocemos las canciones, y seguramente Gittit era una forma de interpretación musical muy conocida también, por lo tanto que queda simplemente con el dicho, cántenos sobre Gittit, y se acabó. Cántenos sobre Gittit. Para nosotros que es incierto por los años que han pasado y no sabemos exactamente qué es, pero creo que es una especie de canción muy alegre que se cantaba en la fiesta de la cosecha, ¿no? De la cosecha. Así que con esa idea podríamos quedarnos, ¿no? Gittit. Y luego Salmo de David, sabemos que este salmo fue escrito por el rey David, correcto, ahí lo tenemos. Entonces, la gloria de Dios y la honra del hombre lo vamos a dividir en tres partes. Como hablamos de esta relación Dios, grandeza, hombre, autoridad, podemos titularlo de estas tres maneras: la gloria de Dios revelada en la creación, muy bien, y la gloria de Dios revelada en el hombre, quien fue creado para que sirviera a Dios gobernando la tierra creada. Y finalmente vamos a encontrar un último dato interesante: la gloria de Dios revelada en el Hijo de Dios, pero con H mayúscula. ¿Quién será ese Hijo de Dios? Increíblemente al final voy a terminar hablando de Jesucristo. Dice, ¿qué tiene que ver Jesús con el Salmo 8? Espérate y verás, ¿no? Espérate y verás. El último versículo dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículo 9 termina exactamente como empieza el Salmo, ¿no? El Salmo, en este Salmo David empieza con un contraste interesante, porque el contraste es entre la grandeza de Dios en su creación, entre la majestuosidad de Dios en su creación, y que todo eso va a ser soportada por los niños. Por lo que menos pensaba, por Goliat, puede ser por Sansón, alguien fuerte, pero por un niño, sí. Ahí está esta contradicción aparente, está este enorme contraste que vamos a encontrar. Vamos a ver pues la gloria de Dios revelada en la creación, versículo 1 y 2. Dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande
es tu nombre en toda la tierra. Hasta ahí es igual al último versículo, ¿verdad? Y luego dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? ¿A causa de qué? De tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ajá. Cuando David empieza diciendo, oh Jehová, y Jehová es el mismo nombre que se utilizó para poder hablar del pacto cuando Moisés habló con Dios y le dijo, Señor, y cuando yo vaya y me pregunten quién te envió, ¿qué le diré? Y entonces Dios le responde verbalmente y le dice, yo soy el enviado, y él pronuncia el nombre de Dios para hablar de quién es Él. Nosotros sabemos que el nombre de Dios no lleva en realidad esas vocales que utilizamos nosotros. Es un tetragrama de puras consonantes que es YH, WH, ¿verdad? Eso lo encuentras en todos los textos bíblicos. Y cuando tú ves en una versión judía, vas a encontrar que uno dice, oh Jehová, Señor nuestro. Dice, oh, si lo puedes pronunciar, hermano, te vas al cielo, ¿no? ¿Sí? ¿No? YH, WH, y entonces cuando Dios le dice esto, le está hablando a Moisés y le está diciendo prácticamente el significado de lo que Él es, porque Él dice tu nombre, ¿verdad? Y Él habla acerca de autosuficiencia. Cuando Dios le da su nombre a Moisés, le está hablando acerca de eternidad. Yo soy el que fui, yo soy el que soy, yo soy el que siempre seré. Yo nunca he dejado de ser, yo estoy y siempre seré. Yo soy el que soy autosuficiente. Yo no necesito de nadie. Yo no le voy a consultar a nadie, nada, porque yo lo sé todo. Así que cuando Dios le habla a Moisés, hablándole acerca de su nombre, quién es Él, le está hablando acerca de su grandeza y su grandeza. Él realmente es superior a toda su propia creación. Amén. Ahí está. Él no necesita de nada. Esto es increíble, porque Él dice, oh Jehová, y luego dice, Señor, Señor nuestro. Y cuando habla de Señor, está hablando de esta palabra que se utiliza para Adonai, ¿verdad? Adonai en el Antiguo Testamento, que es un término muy utilizado para Señor, para amo absoluto, ¿ok? Para aquel que es soberano. Es decir, que Dios mismo es quien reina. No hay nadie quien pueda reinar sobre Él. El soberano es absoluto, ¿de acuerdo? Soberano es absoluto. Lo que Él dice, se hace. Y punto. Se acabó. Así que David se está colocando en este término, oh eterno. A mí me encantan los judíos cuando mencionan, en lugar de decir Jehová, por no usar el nombre de Dios y que no sea en vano, mejor lo pronuncian y se refieren a Él como una de las aplicaciones de Jehová y dicen, oh eterno. Qué chévere, ¿no? Oh eterno. Y siempre que se refieren al Señor, como a Dios, dicen, y el Eterno habló a Moisés. Ah, qué bacán, me encanta, porque el Eterno es eterno. Yo viviré eternamente, pero yo no soy eterno. Yo tengo fecha de inicio. Yo tengo fecha de creación, pero yo no vengo de la eternidad. Yo he sido creado, pero Dios no tiene creación. Él es desde siempre. De ahí que no se puede responder esa pregunta que los niños siempre preguntan, y si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Peor todavía cuando tenemos un cuadro ahí de Dios y los niños preguntan, ¿ese es Dios? Sí. ¿Y quién le tomó la foto? No le podemos responder la eternidad de Dios porque no tenemos el concepto de eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha de inicio. Eso es. Todos hemos sido creados y estamos limitados por tiempo y espacio, cosa que Dios no está limitado por eso. Es mucho más grande que eso. ¿No es maravilloso Dios? Realmente es fuera de serie, ¿no? Todos hemos sido creados, pero Él no, Él es creador de todas las cosas. Así que acá tenemos que David empieza muy bien, oh Jehová, Señor nuestro, o si no diría, oh eterno, ¿no? Adonai nuestro, Adonai nuestro. Otra cosa que quiero resaltar en el versículo 1 y 2 es cuando Él dice, cuán glorioso es tu nombre, y luego dice, has puesto tu gloria a causa de tus enemigos. Y luego Él hace tú y tus, tutea a Dios varias veces, 1, 2, 3 veces más. Y lo que yo rescato aquí es que David no está hablando de Dios. David está hablando con Dios, que es muy diferente.
Y qué lindo es rescatar esto de los salmos, porque es la inspiración que nos debe llevar. Si tú vas a orar, si tú vas a hablar de Dios, es mejor que estés hablando con Dios mientras que haces las cosas. Dice que Jesús, tú recuerdas cuando Jesús caminaba y decía, y que Él había creado los lirios del campo, las aves de los cielos que no recogen nada para comer, y Dios las alimenta, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Ese pasaje? ¿Cómo se afanan ustedes si ustedes valen mucho más que un pajarito, mucho más que los lirios del campo? No se afanen, dice Jesús. Y dice que cuando Jesús estaba haciendo eso, Él estaba caminando y estaba orando con Dios cuando Él hacía eso. Ellos veían a Jesús orando en su caminar. Ellos veían a Jesús que Él oraba horas de horas después de arduo y fatigoso trabajo. Pasaba tiempo orando con el Padre. Dice, pero ¿para qué está cansado que descanse el hombre? No, tenía que estar con Dios. Y el Salmo encontramos que David estaba con Dios. Y le está hablando con Dios. ¿Cómo va tu devocional? ¿Cómo va tu tiempo con Dios? ¿Cómo va tu relación al despertarte? ¿Cómo va tu relación al terminar el día? Al fin se acabó el día, me voy a dormir porque ya, ojalá que mañana sea el mejor día, y te duermes. O te duermes con la tele mirando cuando te despiertas, ya cambiaron de película y sigues durmiendo y reclaman. Algunos dormimos mal, o sea, dormimos con las noticias pesadas que mataron, violaron, asesinaron, hicieron estragos, y te duermes con eso. Ok, ponte al día, chequea la información. Yo no digo que no veas noticias. Lo que yo digo es cómo amanece, cómo te acuestas. ¿Realmente con Dios o sin Dios? David estaba hablando con Dios. Él estaba en una relación con Dios. Ahora sí, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, dice, sobre los cielos. Y la palabra gloria sugiere esplendor, belleza, magnificencia, y es una expresión de alabanza perfecta para un Dios que ha creado todas las cosas y merece ser adorado. Gloria, esplendor, majestuosidad. Tú ves, te paras a ver el malecón a 2 cuadras, ves el mar cuando el sol está cayendo y dices, ¿dónde acaba el mar exactamente? ¿Dónde está la raya? ¿No? Y miras el mar, y miras el mar. ¿Qué estás viendo? La grandeza del mar, la inmensidad del mar. El mar es tan grande que hay lugares donde los bebés pueden chapotear y jugar sin problema. El mar es tan inmenso que enormes buques como el Titanic se pueden hundir hasta el fondo. El mar es así grandioso, pero hay un Dios que creó ese mar, mucho más grande que ese mar. Cuán grande es Dios, cuán majestuoso es Dios, inmenso, insondable, dice su palabra. ¿Sabes lo que es insondable? Es las ondas que utilizan para medir los barcos antes de llegar a puerto y saber si van a chocar con tierra o no. O sea, las ondas son para medir. Y es insondable, significaría que no se puede medir. Insondable es Dios. Insondables son sus obras. Dios no se puede medir. No podemos poner a Dios en un tubo de ensayo para probar y saber si es Dios o no, porque Dios es Dios. Simplemente eso. No hay cómo probar a Dios. Bueno, hay por ahí un texto que dice, hay una sola forma de probar a Dios. Yo no me atrevo a hablar de eso ahorita, ¿no? Pero en general Dios dice, no me pruebes con nada. No me pruebes con nada. Yo estoy sobre todas las cosas. Ahora, has puesto tu gloria sobre los cielos. Es decir, Dios, su inmensidad, su grandeza, su esplendor, su belleza, todas las cosas enormes que puede ser Dios, ¿ok? Crea el universo, dentro del universo, crea la tierra dentro de la tierra, crea al hombre. ¿Te das cuenta de la proporción o no? Y Dios dice, ok, sobre la tierra voy a poner mi gloria. ¿Tú crees que toda la gloria entra en la tierra? Yo recuerdo cuando Salomón construyó el templo. David le dejó a su hijo todo listo para que él hiciera el templo. Y Salomón obediente hizo un templo que es una réplica del tabernáculo, ok, en escala más grande, enorme, pero es una réplica del tabernáculo que Dios había mandado. Y entonces dice Salomón en su oración al Señor que Él descienda y venga a este lugar. Y cuando Dios comienza a descender en su presencia, en su Shekinah, todo el pueblo cae al suelo, dice, ¿no? Por la presencia santa de Dios. Dice, Dios, al referirse a ese templo cuando se iba a construir, decía, ¿acaso yo voy a poder entrar en un templo? ¿Acaso yo podría entrar en un templo? No puede. Es mucho más grande que un templo. Aún así, la presencia de Dios vino y un puntito de la presencia de Dios entró al templo. Curioso también es que en el Nuevo Testamento se dice que ahora aquellos que hemos reconocido nuestro estado pecaminoso, ¿cuántos acá hemos reconocido esto? ¿Sí? ¿Todos aquí somos pecadores? No, y de lo peor, ¿no? No, ¿y con quién me han mandado? Si me puro pecadores.
Ustedes también digan lo mismo con el Señor, para que parece pastor pecador. Todos somos pecadores. Y en el estado de nuestra pecaminosidad hemos arrepentido, hemos dicho, Señor, te hemos fallado, ¿ven? ¿Sí? Hemos fallado a los ojos de Dios. Y solamente poniendo nuestra fe en Jesús, que Él murió y resucitó en la cruz, es que yo puedo tener acceso al cielo. Es la única clave para entrar al cielo, es con tu fe en la obra de Jesús. ¿Amén? ¿Todos estamos en eso aquí? ¿Has puesto tu fe en Jesús, en su obra, en la cruz? Entonces dice que en el instante que tú haces estas dos cosas, pones tu fe en Jesús, que Él ocupa tu lugar de castigo, y dos, te arrepientes de tus pecados, Dios, inmenso, glorioso, excelso, poderoso, ha venido a morar en ti. Eso es. No entiendo cómo puede pasar eso. Y es por eso que nos convertimos en el tabernáculo, la casa de Dios. Así que todos somos tabernáculo, casa de Dios. Si te has arrepentido y has entregado tu vida al Señor, entonces Dios mora en tu cuerpo. Te has convertido en la casa donde mora Dios. Eso es. Y este postulado lo saqué de un comentario que es muy interesante, creo que lo he hablado un poquito, y lo voy a leer. Dice, como si la tierra fuese un teatro, pero demasiado pequeño para mostrar su grandeza. ¿Verdad o no? La tierra no puede mostrar toda la divinidad de Dios. La tierra no es suficiente escenario de teatro para que Dios actúe y tú puedas ver todos sus atributos. No es suficiente para que Dios muestre todo, pero lo poco que muestra, ¿ok?, es suficiente para que nosotros nos llenemos de asombro y terminemos adorando a Dios. ¿Sí o no? Mira nada más cómo sale el sol. Mira nada más los detalles de la creación. Pásala, voy a visitar Roche, así no hay problema. Un aplauso para Fernando. Llegó Fernando. Sí. Su esposito dice así. Llégate, Fernando, bienvenido. Ok. Dios es tan grande, tan majestuoso que no entra en la tierra, pero Él ha puesto su presencia en la tierra, y entonces nosotros, su creación también, vemos la creación de Dios y podemos entender su grandeza. Romanos otra vez habla acerca de eso, que Dios se ha manifestado al hombre a través de su creación, para que el hombre entienda quién es la grandeza de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, acá hay interesante, porque esta grandeza, esta inmensidad de Dios, el poder de Dios revelado, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y la palabra que utiliza para fortaleza también puede ser utilizada para alabanza, es decir, de la boca de los niños, de los que están amamantando, Dios fundó la verdadera alabanza o fortaleza. ¿Para qué? En contra de sus enemigos, en contra de sus vengativos o enemigos vengativos que vienen contra Dios. Hay gente que no quiere creer en Dios. Como no quiere creer en Dios, tiene que crear su propia filosofía de vida para contrastar, para llenar el vacío que Dios debería ocupar, ¿verdad? Y de ahí que aparecen muchas corrientes filosóficas humanistas que contradicen la palabra de Dios, de tal manera que cuando tú presentas los principios de Dios, la gente se rasca los pelos, se rasca la mentira y dice, ¿qué estás hablando? Eso es una aberración contra la humanidad. Yo digo, sí, claro que contra la humanidad, pero lo estás viendo desde el punto de vista humano, no lo estás viendo desde el punto de vista del creador y del autor. ¿Cuántos acá son padres? Ajá, padres. No, abuelos, a mí más abuelos que padres, creo que a mí me digan. Pero es cierto que cuando uno tiene hijos, uno quiere que sus hijos le obedezcan, ¿sí o no? Sobre todo cuando tiene 14, 13 años. Es imposible. Que uno quiere que le hagan caso, si no vayas por ahí, no vayas con esos amigos, ven temprano, no comas esto, no fumes esto, no vayas a tomar esto, ¿por qué? Porque te va a hacer daño, ahora no lo entiendes, después se necesita, ¿verdad? Y uno le explica y por acá le entra y por acá le sale. Y entonces uno dice, ¿cómo quisiera que me obedezcan? ¿No? A veces uno tiene que llegar al punto y decir, tú me tienes que obedecer porque estás en mi casa. Y si tú quieres trazar tus propias reglas, entonces, a veces tenemos que llegar a un punto así, ¿verdad? Qué pena, pero a veces es el punto final. Si tú quieres tomar tu propia decisión, porque mi casa se respeta, no puedes traer a tu amiguito, a tu amiguita y meter a tu cuarto, ¿no? Hasta las 2 de la mañana. No. Así no es en mi casa. En mi casa yo tengo un tiempo de oración, un tiempo de buscar a Dios, como alabanzas. Yo no quiero traer nada que perturbe mi paz. Tú estás en mi casa.
Si tú quieres tratar diferente las cosas, entonces tienes que hacer tu propia vida fuera de mi casa. Si te quedas, te sometes. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Tienes autoridad sobre él para pedirle cosas. Sobre todo si es menor de edad, ¿verdad o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. ¿O permite que tu hijo haga lo que quiera? Uy, no, si dejas que haga lo que quiera, cuando sea grande te va a tener la puerta en la cara, te va a insultar, te va a hacer lo que sea y tú ya no vas a tener cómo restaurar esa relación. ¿Por qué? Porque malcriaste a tu hijo. Y es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que le obedezcamos. Dice que ahí está el principio en Dios, que el hombre pueda obedecer a Dios. No hay nada mejor que Dios quiera que le obedezcamos en todos sus caminos. Jesús estaba hablando con gente en un cuarto, ¿verdad? Ya han leído lo que están haciendo los animales, ¿no? Que estaba en una casa y en eso vienen su madre y sus hermanos, ¿verdad o no? Y entonces, como no podían entrar, le mandan un mensajero: Jesús, afuera están tu padre, tu madre y tus hermanos. Y Jesús voltea, queda mirando a todos y le dice: ¿quién es mi padre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de Dios. Esos son mis verdaderos padres y hermanos, ¿no? Esos somos. ¿Hacen la voluntad de Dios o no? ¿Sí o no? Si haces la voluntad de Dios, amén. Si no haces la voluntad de Dios, estás en este lugar, enemigos y vengativos contra Dios. Dice que si no te has arrepentido de tus pecados, entonces somos enemigos de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Yo no quiero saber nada de Dios y sin saberlo, a los ojos de Dios eres su enemigo. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Mi arrogancia, mi orgullo, que en realidad es vana, solamente me pueden alejar de Dios. Por lo tanto, desecho esas cosas y vengo arrepentido a Dios y le pido perdón por mis pecados. Es la mejor forma. Ahora, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza y la fortaleza. ¿Cómo manejamos este tema? Bueno, hay dos puntos que podríamos resolver en el Salmo. Uno sería que el hombre ha sido creado de tal forma, bueno, el único que no tenía ombligo creemos que fue Adán, ¿no? Porque después todos tenemos ombligo, ¿verdad? El ombligo con la mamá en el vientre, ¿verdad? Un ombligazo. Es un ombligo especial, patea. Pero cuando nosotros vemos a Adán, Dios no tuvo mamá. O sea, en el día de la madre, frito. Adán fue creado, pero después, o sea, Dios trajo a la mujer por medio del hombre, porque dice que de la costilla salió la mujer. Pero en Corintios dice luego que el hombre sale de la mujer. ¿Cómo sale el hombre de la mujer? Y todos conocemos la historia desde un principio. Hombre y mujer debería ser este orden que se casan, tienen un tiempo de matrimonio feliz, un añito, 2 añitos, que se dio, luego se unen más y tienen un bebé. Eso sería el orden regular, ¿verdad? Que Dios ha creado. Y para que salga el bebé, tiene que haber esta unión de hombre con mujer, y entonces la mujer sale embarazada y este pequeño vientre comienza a crecer, y el bebé comienza a crecer, y el óvulo que estaba ahí comienza a crecer, y de manera que la ciencia solamente puede explicar cómo pasa y no por qué, ese niño puede vivir sin oxígeno directo del medio ambiente, dentro de la barriga de la mamá. Es alucinante, ¿no? Mi esposa tenía una barriga enorme con mi hijo que nació con 4 kilos 800, pero enorme, era mi hijo el mayor, Martín. Salió enrollado. No, y tenía una enorme barriga así encima, la cereza, ¿no? O sea, el ombliguito se le hinchaba. Ella se echaba en la cama y ¡plum! Se caía para un costado, literalmente. Y se movía el bebé adentro. ¿Cómo puede ser posible que ese bebé esté adentro? Y si tú analizas eso, te quedas maravillado. Hay personas que han creído en Dios cuando han visto a sus hijos nacer. Han estado en el parto, han visto que sus hijos los encuentran en sus manos y no lo pueden creer. Y solo han dado gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto viene de mí. Tiene mi ADN, tiene mi ser, tiene parte de mí en él. O sea, algo mío está acá y algo de mi esposa está acá. Espero que sea mío, ¿no? Como dicen los abuelos, hijo de mi hija, hijo de mi hijo, vamos a ver. Y entonces ven al bebé y se quedan extasiados, maravillados, le cuentan los deditos, le agarran la cabecita, no lo pueden creer, ¿no? Con la placenta encima, todo así manchada, con ese olor fuerte, y la mamá odiando al esposo por el dolor que ha sentido hasta que se le pasa todo, agarra al bebé y otra vez vuelve a amar a su esposo, gloria a Dios. Uy. Así que esta es una idea de cómo los enemigos de Dios se quedan con la boca callada. ¿Cómo es posible que eso, es que eso es por la naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia porque Dios la creó. No, la naturaleza creó esto. ¿Y cuándo fue creada la naturaleza? No sabemos, porque es desde el cielo. Además ocurrió un Big Bang hace tiempo.
Tú sabes que todo Big Bang que ocurre, ¿has escuchado el Big Bang o no? Tú sabes que todo Big Bang que ocurre solo trae polvadera y destrucción, no trae armonía ni solución. ¿O has escuchado alguna vez que algo que ha explotado se ha construido algo bonito? ¿Alguna vez has visto? Yo nunca he visto eso, ¿eh? Yo no sé por qué creí que sí puede pasar, pero yo cuando era Navidad y antes se usaban cohetes cada rato he visto hasta dedos reventados, ¿no? Yo nunca he visto que salió un sexto dedo o algo más bonito salió. Yo nunca he visto nada que algo destruido salga algo hermoso. Y esta teoría del Big Bang dice una enorme explosión y después por los miles de años, trillones de miles de años, entonces de forma casual y por la constante, entonces salió un ojo. Se juntó una cosa con otra cosa, o sea, por la casualidad. Si te das cuenta, toda esa teoría es teoría. ¿Por qué? Porque se contradice con la misma ciencia. La ciencia dice básicamente que para que algo pueda ser soportado, para que algo pueda ser definido, tiene que comprobarse por medio de la experiencia repetitiva, y cuando se repite y sale el mismo resultado, se genera una constante. Esa constante define que eso es real. Bueno, así dice la ciencia. Entonces, ¿quién ha hecho un Big Bang y ha repetido otra vez la evolución? Entonces, es una teoría. Es una teoría. Ok, la evolución existe, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero yo solo me pregunto algunas cosas. Tenemos más o menos unos 4.000 años de información registrada y no conozco que ningún ser humano viva con una nueva genética. Nunca he visto que un perro se convirtió en un gato. ¿O sí? O que un pez salga del agua y comience a volar y se convierte en algún tipo de ave. No hemos visto en más de 4.000 años que la evolución haya seguido su ritmo. ¿Por qué paró la evolución? Si es que realmente existió la evolución y la naturaleza nos obliga a la evolución. No existe la evolución, es una teoría. Es una teoría. Y por lo tanto los cristianos no podemos basarnos en ese principio de la evolución. Creemos en la creación de Dios. ¿Amén o no? Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza y punto. Porque Dios existe. Si no quieres creer en Dios, vas a tener que creer en otra cosa. Y si tú pones a la evolución y al Big Bang como creación y quieres sustentarlo, y como no encuentras sustento, lo quieres poner sobre la religión o el cristianismo, tienes un problema, porque estamos hablando no de ciencia y de fe, estamos hablando de fe y de fe. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios por fe, ¿amén o no? Yo creo que he sido creado por fe también, ¿amén? Además de la más fe. Y si tú crees en la evolución, como no hay pruebas, también crees por fe. Y si tú crees en la existencia de todo el mundo que existió por el Big Bang, y como no hay pruebas, entonces también crees, te felicito, tienes fe. Y tienes mucho más fe que yo, déjame decirte, ¿no? Es más fácil creer que Dios creó las cosas, que todo surgió por trillones y millones de años de la casualidad. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Yo creo que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Así que yo creo que Dios le calla al hombre vanidoso, vanaglorioso, el enemigo de Dios de alguna manera, al ver tan solo a un niño recién nacido, saliendo del vientre de su madre. No tengo cómo explicar eso, hermano. Segunda cosa, el hombre es impactado a orar, ¿no?, a Dios desde recién nacido. Cuando somos más grandes, tendremos a ser cada vez más duros. Cada vez nos sorprenden menos las cosas. Sobre todo los que vivimos en la ciudad y tenemos la tecnología, vemos tanta información, pasamos tanta información que hay cosas que ya no nos sorprenden, ¿sí o no? Matan a un niño, papá. Ay, mataron. Sí, cambiando. Yo me acuerdo que en la época del terrorismo acá en Lima, ¿ustedes recuerdan? ¿Cómo ustedes vivieron acá el terrorismo? Sí, la verdad casi todos, ¿no? Los más muchachos no. Angelita, usted no tuvo idea. Ah, sí, también. Pues yo escuchaba, veía por la televisión, luego veía en los periódicos, un coche bomba, ¿no? Mató a 5 personas, 3 descuartizados, 2 personas lisiadas, una mujer embarazada, murió. Y al comienzo yo sentía como un poquito y después era como sin nada. Coche bomba, sí, coche bomba. Oye, coche bomba a 2 cuadras, sí, wow, que me tocó. Pero no te inmutaba. ¿Por qué? Porque ya no nos sorprendía nada. Y el hombre llega a un punto en que ya no te sorprende absolutamente nada. Pero sin embargo, cuando somos niños, estamos aprendiendo cómo nos sorprende todo.
Hay cosas que nos sorprenden y decimos, wow, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y nuestros padres estaban cabezones, así, ¿no? Que todo le preguntábamos. ¿Recuerdan esos tiempos? Algunos recuerdan hasta cuando tenían 4 años, yo no sé. Yo no me acuerdo lo que hice la semana pasada. Hay gente que tiene una memoria extraordinaria, ¿no? Y se acuerdan cuando eran pequeñitos y cómo adoraban a Dios, o tenían la presunción de que existía un Dios por la creación misma. Así que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo usó este pasaje en Mateo capítulo 21. ¿Tú recuerdas que Jesús entró a Jerusalén montado en qué? En un burrito tabanero? No era tabanero, pero un burrito. Entró montado en un burrito y la gente le aplaudía, le echaban palmas y le adoraban. ¿Recuerdan o no? Sí. Y los líderes religiosos se molestaban, estaban recontra furiosos. En ese pasaje encontramos que Jesús usa este Salmo 8. Miren, Mateo 21, del 14 al 17. Y dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, ¿y qué hizo? Los sanó. Wow, aquí está, de forma milagrosa. Pero los principales, que eran los sacerdotes y también los escribas, viendo esto, la sanación que él hacía, las maravillas que él hacía, ¿no? Y los muchachos, o sea, habían muchachos, se les considera como niños, ¿ok? Ahora un muchacho es un jovencito de 13, 12 años, pero en ese tiempo un muchacho podía ser hasta 25 años, un niño, todavía no era un adulto. De alguna manera eran muchachos aclamando en el templo y diciendo lo siguiente. ¿Qué decían? Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David, ¿no? Se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los sacerdotes y los escribas. Estaban allí. Jesús sanaba, ya pues sanaba, ya, siempre sana este loco, no sé dónde saca eso, pero sana, ellos no se entendían. Y en eso ven que los niños de alguna manera estaban adorando a Jesús y ellos se enervan y dicen, Jesús, para esto, no ves lo que están diciendo, están hablando de herejía, algo así más o menos, ¿no? Diciendo, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les responde lo siguiente. ¿Qué le responde? Salmo 8 le responde, ¿no? Si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, como no querían escucharle, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿No me quieren escuchar? Me voy entonces. Si solo el hecho de que los niños estaban diciéndole a Jesús que era el hijo de David, título para el Mesías, ¿de acuerdo? Título para el Mesías, y que él era el hijo de Dios y que era Dios, si solo por escuchar a los chicos ellos estaban indignados, imagínate cómo se pusieron después que Jesús les dijo, ellos me están adorando a mí. El Salmo 8 estaba hablando de mí. Usó el Salmo 8 para referirse a él. Yo imagino que los escribas se pusieron feroces contra Jesús para matarlo. Así que encontramos otra aplicación interesante de estos niños en la creación, ¿no? En la creación. Ahora, David revela cómo la grandeza de la creación de Dios es dada al ser humano, a la creación perfecta, al hombre. ¿Para qué? Para que él gobernara y a la vez sojuzgara la creación misma. La creación misma. Así que la gloria de Dios revelada en el hombre, versículo del 3 al 8. Acá tengo bastante texto, ¿verdad? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¡Wow! Esto nos puede hablar de varias cosas. Uno, la insignificancia del hombre. David ve la grandeza de Dios, David ve la inmensidad de Dios, David se ve a las estrellas, y si de alguna manera nosotros pudiéramos ver lo pequeño que somos en las constelaciones, sería increíble. Hay un video que quería pasar, pero es un poco complicado pasarlo hoy día. Es un video que sale del ojo de una mujer, no sé si alguno de ustedes lo ve en el Facebook, ¿no? Y va midiendo y se aleja de su ojo, se ve a la persona en el suelo, después se ve el continente, después se ve el planeta Tierra, y dice, wow, qué enormes somos. Y después se aleja, se ve el planeta Tierra chiquitito, se ve en el sistema solar, ¿de acuerdo? Sí. Y después se ve el sistema solar que se aleja. Y después se ve en una constelación más grande, o sea, ¿cómo es? El sistema solar pertenece a la constelación, ¿no me acuerdo el nombre? La Vía Láctea, ¿verdad? La Vía Láctea, y se ve un puntito. O sea, la Vía Láctea es enorme y se ve un puntito al Tierra.
Y entonces se sigue alejando y la Vía Láctea pertenece a un sistema mucho más grande, donde la Vía Láctea es un puntito. ¿Tú puedes pensar en esa grandeza? ¿Ya? Ok, imagínate ese puntito y tú no eres ni un puntito dentro de ese puntito. Y nos matamos por un metro cuadrado de tierra, ¿no? Nos matamos porque esta casaca es mía, nos matamos porque esta plata es mía, ¿no? Los padres se mueren y los hijos se matan. Es increíble. No somos nada delante de la creación de Dios. Eso, no somos nada. Somos insignificantes delante de toda la grandeza de la creación. Eso es un postulado que podemos sacar de aquí. El otro es la grandeza del hombre, a pesar de ser pequeñito, ¿ok? Para poder entender que Dios tiene cuidado de nosotros. O sea, a pesar de que somos un punto dentro del punto, Dios maneja todo el universo para que nosotros estemos felices. En otros salmos dice que Dios creó los cielos para que el hombre disfrutara del cielo, de las estrellas. El hombre puede guiarse en el mar por las estrellas, ¿sabías o no? Es decir, tú puedes decir, Dios, y tú crees que exista tremendas constelaciones y universos, y tú crees que no haya vida en otro planeta. Eso es ilógico, pensarlo. Si lo piensas como evolución humanamente, probablemente. Pero si lo piensas de los conceptos divinos, para Dios hacer el universo no es nada. Para que el hombre se deleite, sí, porque el hombre es su principal creación. Así de simple. Y entonces, ¿cómo respondes a la pregunta que han tenido que pasar millones de trillones de años para que los planetas existan y ya están constelados? No. Usted conoce la teoría, no voy a hacer la toda. Fácil. Yo respondo a eso es, ¿cómo creó Dios al hombre? Ok, otra pregunta es que te dicen para preguntarte así. Entonces, si el sol se demora tanto tiempo en llegar a la Tierra para que pueda llegar la luz y calor, ¿cómo es posible que haya creado todo sin que primero la Tierra y después el sol sin que se quemara, sin que se quedara fría? No sé si me entienden la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que existan las estrellas, la luna, el sol y pueda brillar en la noche si no existía nada de eso cuando Dios creó las cosas primero? Pero es que la pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Como bebé? ¿O lo creó adulto? ¿Sí o no? Se cree que tenía 30 años más o menos. Le da promedio fuerte de un ser humano. Después de los 30 ya de bajadita. La mayoría. Yo estoy en Dios, si Dios pudo crear al hombre como un ser ya maduro, pregunta, ¿por qué Dios no podría crear el universo maduro también? No, si para llegar a la estrella más cercana tienen que pasar por lo menos 4.000 años para que llegue acá. Imagínate. Entonces no es posible pues que el universo tenga solamente 8.000 años de creación. No se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios creó el rayo de luz, Dios creó el universo, Dios creó las estrellas y se acabó. Dios creó todo maduro. Y listo. Para Dios no es un problema. ¿Sabe para quién es el problema? Para nosotros aceptarlo. Si no entra aquí en este cocobelo, no es lógico, hermano. No es lógico para este cocobelo, porque la grandeza de Dios es mucho más grande que nuestra cabecita. Ustedes recuerdan a San Agustín cuando escribió este libro y decía que un niño estaba jugando en el mar y corría al mar y recogía un poquito de agua y corría, lo metía en un huequito y corría y se le acerca al hombre y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él lo voltea y le mira y le dice, ¿no ves que quiero meter toda esa agua aquí? Y entonces él le dice, no vas a poder, pues, porque toda esa agua inmensa nunca va a entrar aquí. Y el niño voltea y lo que me dice, ¿y cómo quieres meter a Dios en tu cabeza? No puede, pues, porque la tierra no es escenario suficiente para mostrar toda la grandeza de Dios. Es muy simple. Yo creo en Dios por fe, hermano. ¿Sí o no? Tenemos que mover nuestra fe y creer en Dios por fe o no creer simplemente. Además, aquel que se acerca a Dios tiene que ser por medio de la fe. Si no tienes fe, no. Ahora, yo creo que, o si es insignificante, o el hombre es grande, no es tan importante en este contexto como que la grandeza de un Dios que es majestuoso, todopoderoso, creacionista, ¿ok? Tiene misericordia de una de sus criaturas para que gobierne con él. Yo creo que los salmos siguen insistiendo en que el centro siempre es Dios, no el hombre. El hombre es parte de la creación de Dios, nada más. Tú y yo somos parte de esa creación, eso es todo. No somos nada en realidad. Ahora, cuando dice, le he hecho poco menor que los ángeles,
lo coronaste de gloria, de honra, lo hiciste señorear, ¿de acuerdo? Lo dice, lo pusiste debajo de todo, perdón, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, ¿qué más? Bueyes, todo ello, y asimismo, ¿quiénes? Las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Eso me hace acordar, ¿a qué libro? ¿Tiene una idea de qué libro puede estar hablando? Yo creo que cuando David estaba escribiendo esto, él estaba pensando en el Génesis. ¿Recuerdan el Génesis o no? Yo recuerdo el Génesis y lo vamos a ver en dos partes en cuanto a la creación. El hombre poco menor que los ángeles, ¿no? De gloria y honra. En el versículo 25 y 26, quiero que tomes detalles en la última parte de la creación, cuando está hablando de los animales antes del hombre, ¿de acuerdo? Dice, e hizo Dios, ¿qué cosa? Animales de la tierra según su género y su rayo. Okay. Luego ganado según su género subrayado. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que todo esto era... Bueno, ahora quiero que veas el detalle que ya conoces en cuanto al hombre, pero quiero resaltar algo más. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ya no según su género. ¿Te das cuenta? Según su género, también lo hizo en los vegetales y todo lo demás. Pero cuando hizo al hombre no usó género, digo, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, acá hay una gran diferencia. Dios crea todo según su especie, pero lo único que crea según su semejanza es al hombre. Eso es. Somos diferentes, totalmente distintos, ¿verdad? Creados del mismo polvo de la tierra que los animales, pero de diferente principio. Tenemos algo que los animales no tienen: razonamos, pensamos, ¿verdad o no? Vamos, mañana es referéndum, tú no vas a ir a votar cualquier cosa. Me imagino que has estado pensando por qué voy a votar, cómo voy a votar, no entiendo nada, voy a leer, voy a consultar. El animal va y pone la pata y se va. Espero que nadie haga eso, ¿no? Ahí les he mandado otra información, hermano, ya para que ustedes puedan ver en el WhatsApp, ¿no? Porque es importante que razonemos, que pensemos. Estamos en una cultura, estamos en una sociedad, somos parte de este lugar y queremos que nos vaya bien, ¿amén o no? Oramos ¿para qué? Para que los gobernantes de nuestro país tengan temor de Dios, para que los hombres que nos lideran, aunque no crean en Dios, tengan temor del Señor y respeten los principios de lo que Dios ha creado en la humanidad. Si eso no se respeta, hasta el cristianismo será perseguido. Oremos, dice Pablo a Timoteo, para que nuestras autoridades nos dejen seguir con el evangelismo, enseñando, predicando la palabra de Dios. Hermanos, si no hubiera la predicación de la palabra de Dios, si no nos dejara, si no hubiera culto libre, entonces no podríamos estar estudiando hoy día. Te tendría que mandar un mensajito una vez al mes para que leyeras y esperando de que con eso crezcas. No podríamos discipular, no podríamos enseñar, no te podría mandar más mensajes porque nos atrapan. Nos encontraríamos ¿dónde? Escondidos en la casa de Danilo, escondidos en la casa de Cecilia, escondidos en la casa de Johnny. Si nos prestas tu casa también, a menos que sea policía o militar, porque había persecución. Pues en otros lugares hay persecución, ¿sabes? ¿No? Que matan a los cristianos. Acá estamos pasando piola, en realidad no nos persiguen. Hay hostigamientos muchas veces contra el principio de la fe, pero no es persecución en realidad. Persecución es que te quiten todo lo que tienes y que te maten si te encuentras adorando a Dios, y que te pongan una pistola y dices adora a Dios y te matan, ¿no? Vas a congregar, te quedas. O fútbol, pistola o mueres. Hay gente que prefiere el fútbol, ¿no? Porque no tiene fe. Y hay gente que prefiere el balazo en la cabeza antes de que le impidan adorar a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Ha sido creado superior a los animales. Pero es interesante que cuando leímos el Salmo 8, dice que fue un poco menor que los ángeles. Es decir, un poco menor que los ángeles, un poco superior que los animales. El hombre está en un lugar donde no es ángel, pero tampoco es animal. Es una creación especial. ¿Te ubicas o no? Yo creo que mejor me hubiera quedado a David y decir: Señor, yo no entiendo tu creación, estoy asombrado. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos consideras tanto? ¿Por qué soy un poquito mejor que el animal? Creo que hubiera quedado mejor que decir un poquito menor que los ángeles, ¿no? Porque yo no soy un animal y no provengo del animal. ¿De acuerdo o no? Yo no vengo del animal. Otra vez, cada uno con su familia.
tienes que quedarte con ellos, está bien. Pero si yo no vengo del animal, soy una creación especial y Dios me ha puesto sobre el animal y soy menor que los ángeles, de alguna manera Dios me ubica en mi lugar. ¿Ya sabes dónde estás o no? ¿Por qué he sido creado? Ya sabes por qué he sido creado. Mayor que los animales, menor que los ángeles. ¿Y para qué? La respuesta estaba en la segunda parte de lo que leímos. Para que estemos sobre los animales del campo. ¿Recuerdas? Sobre los peces del mar. Y lo mismo que dice en Génesis, ¿verdad? En el Génesis también lo dice. El hombre puesto para gobernar la tierra. El versículo 25, segunda parte, y 26 dice, el versículo siguiente dice que lo puso ¿para qué? Para que lo gobernara, para que lo sojuzgara. Dios creó todo eso para que el hombre tuviera autoridad sobre la creación. Aquí está entonces el propósito de por cuál has sido tú creado. Dios crea un planeta Tierra, crea todo el escenario para que haya vida en el planeta. Dios pone su gloria dentro del planeta, pero entre su gloria y la creación donde están los animales, te puso a ti. ¿Qué tal? ¿Para qué? ¿Para qué te puso a ti? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios te creó y te puso ahí en el medio? Para que gobernaras la tierra. Ese es el principio, el motivo por el cual el hombre ha sido formado y creado según la semejanza de Dios. Ese es el principio de donde surge todo lo que se dice el reino de Dios. El reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios suena un cuento. Cuando hablamos del reino de Dios suena hasta abstracto. Cuando hablamos del reino de Dios suena como para mí, ¿qué significa ir al cielo? El reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios es este principio que les acabo de mostrar que significa el reino de Dios. Ha sido creado para gobernar. Gobernar en la tierra. ¿Amén o no? Pero David solo está adorando a Dios en medio de su majestuosidad. El tema es que este plan quedó frustrado, ¿sí o no? Este plan cayó. David termina como empezó, adorando a Dios por su grandeza, y es donde encontramos a Jesús revelado en cuanto a este proceso de que el hombre queda en el medio como rey, pero frustrado en los planes que Dios creó. Y él termina exactamente igual, la gloria de Dios revelada en el Hijo de Dios, que es Jesús, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. El testimonio del Salmo 8 en el Nuevo Testamento lo encontramos en el libro de Hebreos, cuando el autor del libro de Hebreos cita también este Salmo, el Salmo 8, y él dice en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿En qué lugar fue? En cierto lugar. ¿Qué lugar ha sido? ¿En qué lugar? Gracias, Cecilia, en el Salmo 8, ¿no? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué acabamos de leer? El Salmo 8. El autor de Hebreos dice claramente, ¿no?, que esto ha sido escrito en algún lugar. De repente le estaba escribiendo, no se acordaba la cita, pero conocía el Salmo, ¿no? Como a veces dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? De tal manera amó Dios. No me acuerdo, pero está en la Biblia, ¿no? Ok. Alguien como Juan lo dijo, ¿no? Por ahí le dicen 3:16. Así el autor de Hebreos dice, alguien dijo y cita literalmente el Salmo 8. Sin embargo, el autor de Hebreos continúa con lo que David no pudo terminar. Mira, todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿sí o no? Le coronaste de gloria, de honor, delante de su creación. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas al hombre, ¿verdad? Al hombre le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Así que tú puedes reconocer a David. Perdón, vamos más allá, vamos al Génesis. ¿El primer hombre cómo se llama? ¿Cómo que Danilo? Yo sé que tiene cuerpo adánico, pero no exageremos, por favor. Adán, ¿verdad? Adán, Dios lo crea a Adán del polvo de la tierra, sopla aliento, neuma en él, le da espíritu, él vive, luego lo ve que está solo, le pone los animales nombres, y luego le pone una mujer, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, entonces Adán y Eva en la tierra.
Viene un león y Eva, oh, ¿qué es eso? ¿No? Y el león. Y Adán, gatito, mira. ¿No? Y en eso la naturaleza comienza y Dios dice, ya es tiempo que haya lluvia. Y ella se moja. Ay, me estoy mojando, mira. No te preocupes. Silencio, que no llueva más. En un momento, ¿les sigo dando un cuento? No. Esto no está en la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia, ¿verdad? Pero todo estaba sujeto al hombre. ¿Y tú cómo sabes que pasaba eso? Porque el segundo Adán lo hacía. ¿Quién es el segundo Adán según Corintios? Jesús estaba en el bote durmiendo, cansado, y el mar estaba agitando todos. Los discípulos estaban achicando el agua, botando el agua. Y Jesús estaba. Y entonces dicen, Señor, ¿cómo es posible? Nos aleja al lago, nos vamos a morir. Tú, Señor, despierta. Y Jesús, ¿qué pasa? Ay, hombre de poca fe. ¡Shh! ¡Silencio! No dejan dormir. ¿Tú crees eso o no? Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Habían demonios y sacaba a los demonios. Seguro que si vio un animal, él podía hacer cualquier cosa con un animal. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el reino de Dios en sí. El reino de Dios se ha acercado. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Ahí, el reino de Dios se está acercando. Jesús traía el reino de los cielos. Él era el mismo Adán del Antiguo Testamento en Jesús. ¿De acuerdo? Es otro Adán, el segundo Adán. Lo que Adán en el mismo escenario fracasó, Jesús en el mismo escenario, pero malogrado todavía, lo logró. Mantuvo su santidad hasta el final, el objetivo de gobernar el planeta. Pero lo mataron, dicen algunos. Sí, es más, no solo lo mataron, dice que él mismo se entregó. ¿Para qué? Para ocupar mi lugar de castigo. Él me sustituyó por mis pecados, y por eso cuando yo pongo mi fe en él, también soy restituido en el reino. Amén. Y constituido hijo, dice Efesios, y heredero. Gloria a Dios. ¿De qué? Del reino de Dios. Entonces, Marco, me estás diciendo que un día yo voy a poder agarrar al león, al oso, jugar con la serpiente, así, y no me va a hacer nada. Sí. No es abusivo nomás. Y tú me vas a decir que un día voy a estar navegando de repente sobre el mar de cristal y voy a decir, cálmese, va a calmar. Sí. ¿Y por qué no pasa ahora? Porque el reino de Dios cayó. ¿Cómo cayó? Aquí está. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Si Adán lo tenía, Jesús lo tenía, ¿por qué el resto del ser humano no lo tiene? Porque Adán, ¿qué hizo? Adán le entregó la autoridad de ese reino al diablo. El diablo lo engañó y él aceptó el engaño y le entregó todo ese poder al diablo. Y la autoridad de la tierra se le entregó al diablo, el título de propiedad de la tierra se le entregó al diablo. Y entonces Romano dice, por cuanto él pecó, todos sus hijos pecaron, por cuanto todos estamos fritos, destituidos de la gloria del reino de Dios. Por ese motivo es que ahora el perro te muerde, le tienes miedo al león. La pulga te pica. Imagínate, una pulga te pique a Adán, no te pica la pulga. ¿Entiendes el problema o no? El problema es que el hombre perdió este principio que acabamos de decir. Dios, su inmensa creación gloriosa, su gloria sobre su inmensa gloria, que le queda chiquito para él, y lo puso al hombre en el medio. ¿Y el hombre qué hizo? Se lo entregó al enemigo, al diablo. Y tú y yo hemos heredado eso. Pero como Cristo, el segundo Adán, lo restituye, en Cristo Jesús yo soy restituido. ¿Amén o no? Amén. Si crees esto, vive entonces ahora, a partir de ahora, por Cristo Jesús. Y ya no vivas por ti mismo. Vives en angustia, en pesar, en tristeza, en dolor, en enfermedad, en angustia, en tinieblas, en pecados recurrentes, en deudas. Déjame decirte que Dios quiere sacarte de ese estado para restituirte totalmente, pero solo sucede si vienes a una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. No sucede de otra manera. Ese es el único camino. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos continúa diciendo que Jesús restaura el plan de Dios. Mira el versículo 9 de Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Recuerdan Filipenses? ¿No? Jesús, el Hijo de Dios, se despojó de su divinidad, haciéndose igual al hombre.
se despojó de su divinidad y vino a hacerse hombre. Y Hebreos, como lo dice, fue hecho poco menor que los ángeles, igual que el libro de los Hechos, el Salmo 8 dice que el hombre es poco menor que los ángeles. Así que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Jesús fue hecho hombre. ¿De acuerdo o no? Fue hecho hombre como nosotros. A Jesús. Y luego dice, coronado de gloria y de honra como fue Adán. ¿De acuerdo? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase que... No le gusta, ¿no? A mí no me gusta morir. A mí no me gusta enfermarse. Pero Jesús gustoso entregó su vida en la cruz para restaurarte a ti y a mí. Porque Él fue justo en toda su vida. Nació sin pecado, vivió sin pecado, se entregó en la cruz sin pecado. Por eso al morir, la muerte no lo pudo retener y venció a la muerte, resucitando de entre los muertos, ascendiendo al cielo y llenándolo todo, dice el libro de Efesios capítulo 4. Y desde ahí arriba da dones a los hombres, pero a los hombres, como tú y como yo, hombres y mujeres en general, que creemos en Él, solo aquellos que creemos en Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí. Sigue a Jesús en todos tus caminos, porque el plan de Dios de restaurarle se acerca. Él prometió que para que ese plan se cumpla, primero Jesús venía, restituía el plan en forma espiritual, para que todo el que nazca en los siguientes milenios después de su muerte, resurrección y ascensión, tenga la oportunidad de venir a Dios. Como tú y yo, hoy día tenemos la oportunidad. ¿Quién sabe? Tus hijos son la última generación que tendrá la oportunidad de decidir para que este reino espiritual se restaure, y después de esto Cristo viene por segunda vez. ¿Amén o no? Él ha prometido, Él lo cumplirá. Viene por segunda vez a instaurar su reino, pero esta vez físico. Así que todo no termina en que me muero y me voy al cielo. No, morimos, seremos resucitados entre los muertos. Con un nuevo cuerpo reinaremos con Cristo aquí en la tierra. Lee Génesis, luego lee Apocalipsis, lee Génesis, luego lee Apocalipsis, y te darás cuenta que todo lo que pasó en el Génesis se cumple en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando a la humanidad que cree solamente a través de Jesucristo, para que seamos restaurados en su reino, porque Dios no va a frustrar sus planes. Él, de todas maneras, gobernará a través del hombre la tierra. ¿El plan de Dios? ¿Te vas a perder el plan de Dios? ¿Crees que es un cuento? ¿Qué libro dice que no le ha hablado estas cosas como si fueran filosofías huecas, humanas? También los vemos en martes. El Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad? No les estoy contando cuentos artificiosos, ¿no? Les estoy contando la palabra de Dios. ¿Quieres ser restaurado en el reino de Dios? Dios te manda a entregarte totalmente a Él. No a medias, no titubeando, sino totalmente a Él. Que tengamos una comunión, que hablemos con Dios, no solo de Dios, que tengamos una relación con el Señor, y no solo que hablemos del Señor, que tengamos una vida apasionada por su obra, por su servicio, y no solo ayudar de vez en cuando, vivir para el Señor, y si es posible morir para el Señor, porque si para Él vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él morimos. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Porque nuestro reino no es el de acá, sino es el que ha de venir. Porque nuestro futuro no es el que tenemos aquí, sino el que ha de venir. Nuestra vida ya no debe depender de lo que tienes, posees o sabes, sino del reino de Dios y su justicia, y todo lo que Él hará por nosotros. Así que 3 principios que hemos encontrado hoy día. El hombre debe gobernar con Dios. ¿Amén? El primer principio, el hombre debe gobernar con Dios. Segundo principio, el hombre está frustrado en su posición. El hombre se envejece, no quiere envejecer. El hombre se enferma, no se quiere enfermar. El hombre se degrada, no se quiere degradar. El hombre está frustrado en su posición. Quiere tomar autoridad y no puede. Le frustra la autoridad. No puede. El hombre está frustrado totalmente por el pecado, por consecuencia del pecado. Y finalmente, solo Cristo restaura al hombre. Solamente Jesús puede traer libertad al cautivo. Solamente Jesús puede traer vida eterna al que está muerto en sus delitos y pecados. Vamos a orar para terminar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa bondad, por tu creación que muestra tu gloria, tu grandeza, y por lo ínfimo, por lo pequeño que somos delante de tu creación.
pero a la vez, Señor, por elegirnos para ser aquellos que gobernemos tu creación. No merecemos tremenda gracia, tremenda misericordia de parte de ti, pero habiendo pecado y alejado de ti, como hijos rebeldes, antipáticos, como hijos orgullosos y vanagloriosos, tú nos has amado más que nuestro pecado y has enviado a tu Hijo para restaurarnos en la cruz. Hoy reafirmamos nuestra fe en la cruz del Calvario, en la cruz de Jesucristo, y le entregamos nuestras vidas. Nos olvidamos de nuestros pecados y queremos vivir solamente para ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu amor, de tus bendiciones, que son maravillosas.